Bienvenidos a Descubriendo los Orangutanes, el podcast donde exploramos la vida, el hábitat y la fascinante historia de estos primates icónicos de Asia. Soy Verónica, y los invito a sumergirnos en el mundo de los orangutanes. Los orangutanes, cuyo nombre significa hombre del bosque en malayo, son los únicos grandes simios en Asia y se dividen en tres especies: el orangután de Sumatra, el orangután de Borneo y el recientemente identificado Tapanuli, con una población extremadamente reducida. Estos majestuosos primates se han adaptado perfectamente a los densos bosques tropicales de las islas de Borneo y Sumatra. Los orangutanes poseen una estructura social única. Son generalmente solitarios, excepto durante la temporada de apareamiento o cuando las madres cuidan a sus crías. Esto significa que, en su mayoría, cada individuo busca su propio territorio y rara vez interactúan con otros miembros de su especie, a excepción de breves encuentros. Su inteligencia es asombrosa. Han demostrado habilidades cognitivas notables, como la resolución de problemas y el uso de herramientas. Son capaces de fabricar y utilizar herramientas simples, como ramas para extraer termitas de los troncos de los árboles, demostrando una capacidad de adaptación impresionante a su entorno. Los orangutanes también son conocidos por su longevidad y su lento desarrollo. Las madres cuidan a sus crías durante muchos años, hasta que éstas adquieren las habilidades necesarias para sobrevivir de forma independiente en la selva. Esto hace que la reproducción y la supervivencia de los orangutanes sean un proceso lento y delicado, donde cada individuo tiene un valor crucial para la preservación de la especie. Su hábitat único, su comportamiento singular y su estrecha relación con los bosques tropicales los convierten en una especie fascinante y fundamental para el equilibrio ecológico en sus regiones. Sin embargo, su existencia se ve amenazada por diversas presiones, principalmente causadas por actividades humanas. Los orangutanes son verdaderos habitantes del dosel forestal. Pasan la mayor parte de su vida en los árboles, utilizando sus extremidades largas y poderosas para moverse ágilmente entre las ramas. Su morfología les otorga una destreza única en la escalada y el desplazamiento por la densa selva tropical. Estos primates construyen nidos elaborados en las copas de los árboles para descansar y dormir. A diario, construyen uno nuevo, utilizando ramas y hojas, mostrando una habilidad asombrosa para la ingeniería básica en su entorno natural. Su dieta es principalmente frugívora, consumiendo una amplia variedad de frutas, pero también se alimentan de hojas, brotes, corteza, flores e incluso insectos. Su diversa alimentación les permite adaptarse a los cambios estacionales y a la disponibilidad de alimentos en su hábitat. Los orangutanes son animales solitarios por naturaleza, y a diferencia de otros primates, su interacción social es limitada. Las hembras con crías son la excepción, ya que cuidan y protegen a sus descendientes durante un largo periodo de tiempo, enseñándoles habilidades básicas para la supervivencia en la selva. Su estilo de vida tranquilo y solitario es un reflejo de su conexión profunda con los bosques tropicales. Sin embargo, esta forma de vida también los hace vulnerables a la pérdida de hábitat, la caza furtiva y otras actividades humanas que amenazan su existencia. Los orangutanes enfrentan una serie de amenazas graves que ponen en peligro su supervivencia. La principal es la pérdida de su hábitat natural debido a la deforestación. La tala indiscriminada de árboles para la expansión agrícola, la explotación de recursos naturales y la creación de plantaciones de aceite de palma han reducido drásticamente el territorio vital de estos primates. Otra amenaza importante es la caza furtiva y el comercio ilegal. Los orangutanes son cazados para ser vendidos como mascotas o para partes del cuerpo utilizadas en la medicina tradicional, lo que contribuye significativamente al declive de sus poblaciones. El cambio climático también está impactando negativamente a estos animales. Los patrones climáticos cambiantes afectan la disponibilidad de alimentos y pueden causar estragos en sus ecosistemas, dificultando su supervivencia. La situación es alarmante. Se estima que las poblaciones de orangutanes han disminuido drásticamente en las últimas décadas, y todas las especies se encuentran en peligro crítico de extinción. Sin embargo, hay esperanza. Organizaciones de conservación, científicos, gobiernos y comunidades locales están uniendo esfuerzos para proteger a estos grandes simios. Se están implementando programas de conservación que se centran en la preservación de su hábitat, la rehabilitación de orangutanes rescatados y la educación para concienciar sobre su importancia ecológica y cultural. La preservación de los orangutanes no solo es crucial para su supervivencia, sino que también tiene un impacto positivo en la biodiversidad de los bosques tropicales, contribuyendo a mantener el equilibrio de estos ecosistemas vitales para el planeta.
A pesar de los desafíos, numerosas organizaciones y programas están dedicados a la protección y preservación de los orangutanes. Uno de los enfoques clave es la conservación del hábitat. Se están estableciendo áreas protegidas y corredores ecológicos para garantizar que los orangutanes tengan suficiente espacio para vivir y moverse sin enfrentar la amenaza de la deforestación. Además, hay programas de rehabilitación que se centran en rescatar y cuidar a los orangutanes heridos, huérfanos o confiscados del comercio ilegal. Estos programas tienen como objetivo reintroducir a los animales rehabilitados en la naturaleza, equipándolos con las habilidades necesarias para sobrevivir por sí mismos. La educación y la sensibilización también son componentes clave de los esfuerzos de conservación. Se llevan a cabo campañas educativas dirigidas a las comunidades locales para destacar la importancia de la conservación de los orangutanes y su hábitat. Esto incluye iniciativas para promover prácticas sostenibles y reducir la demanda de productos que contribuyen a la deforestación. La colaboración internacional entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y la comunidad científica es fundamental en la lucha por la conservación de estos primates. Los esfuerzos coordinados a nivel local y global son necesarios para garantizar un futuro sostenible para los orangutanes y sus ecosistemas. Cada pequeño paso, desde la protección de un área forestal hasta la concientización sobre la problemática, contribuye significativamente a la preservación de estas especies en peligro de extinción. Todos podemos desempeñar un papel crucial en la protección de los orangutanes y la preservación de su hábitat. Aquí hay algunas formas en las que cada uno de nosotros puede contribuir. Apoyar organizaciones de conservación. Considera donar o colaborar con organizaciones dedicadas a la protección de los orangutanes. Estas organizaciones trabajan en la conservación del hábitat, rescate y rehabilitación de orangutanes, y educación ambiental. Consumir responsablemente. Escoge productos certificados como sostenibles. Al elegir productos que utilizan aceite de palma de manera sostenible o que están certificados como amigables con la selva, ayudas a reducir la deforestación y la destrucción del hábitat de los orangutanes. Educación y concienciación. Comparte información sobre la situación de los orangutanes. A través de la educación y la sensibilización, podemos influir en comportamientos y decisiones que impactan positivamente en la conservación de estos primates. Adopción simbólica. Algunas organizaciones ofrecen programas de adopción simbólica de orangutanes. Esta acción no solo brinda apoyo financiero, sino que también crea un vínculo emocional que puede motivar a más personas a involucrarse en su protección. Ser un consumidor consciente. Lee las etiquetas de los productos y elige aquellos que no contribuyan a la deforestación. Pequeños cambios en nuestros hábitos de consumo pueden marcar la diferencia para la supervivencia de los orangutanes y su hábitat. Cada acción, grande o pequeña, cuenta en la lucha por la preservación de los orangutanes. Juntos, podemos marcar la diferencia y garantizar un futuro más brillante para estas increíbles criaturas y los bosques tropicales que llaman hogar. Y así llegamos al final de este episodio de Descubriendo a los orangutanes. Espero que este viaje por el mundo de estos increíbles primates te haya inspirado a conocer más sobre ellos y a tomar acciones para su conservación. Recordemos que la protección de los orangutanes no es solo una responsabilidad, es una oportunidad para preservar la maravillosa diversidad de nuestro planeta. Te invito a seguir explorando, aprendiendo y, sobre todo, a ser parte activa en la protección de estos magníficos seres. Juntos, podemos hacer la diferencia. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en la próxima entrega de Hasta pronto.